Amigos, hola. Hoy tenemos un episodio muy interesante sobre un tema muy relevante, nuestro intestino. Antes, el intestino era considerado solo un tubo que procesaba la comida, pero ahora entendemos que es un órgano muy importante. Ahí viven muchos amigos o enemigos interesantes. Y para entender este tema, hoy invité a un especialista muy destacado, candidato en ciencias biológicas, Dmitry Alexeev. Dima, gracias por venir. Hola, sí, adelante, hay varias preguntas. Las analizaremos en una charla amistosa. Yo mismo espero obtener realmente muchas respuestas. Déjame guiarme por ti. Miradas comprensivas y seguimos. Sí, Tenemos una audiencia muy inteligente que lee y me da mucho gusto que incluso estos temas, que parecen complicados y no son de moda, sino realmente difíciles, son populares, porque esta divulgación científica, incluyendo la que tenemos planeada hoy, y el hecho de que la gente haya empezado a interesarse en esto, y no solo en algunos grupos donde solo hay humor o, no sé, videos graciosos, eso está bien, la gente es más inteligente, lo noto en mis consultas. A veces vienen personas que saben más que algunos médicos, y eso está bien. Primero cuéntale a una persona que no sabe nada sobre el funcionamiento del intestino. En general, ¿qué es el microbioma? sí, mira, es súper interesante que este concepto en sí apareció en la ciencia y la medicina hace poco. Son ideas realmente muy recientes. Por primera vez surgió esta palabra sobre una comunidad bacteriana que hace algo. Probablemente, a finales de los 90, todas las investigaciones principales sobre la importancia de la influencia de los microbios que viven en el intestino en la salud ocurrieron ahí, empezando desde el 2007. Esto es solo de los últimos 15 a 20 años de la ciencia, es muy reciente. Por eso no ha llegado a todos los médicos. A veces, sí, esta información apenas está llegando, y el gastroenterólogo que atiende en la clínica tal vez todavía no lo sepa. Él va a pensar que es algún tipo de charlatanería. Sí, es una historia, por un lado. Por otro lado, siempre se ha entendido que algunos microbios viven en el intestino. De niños llevábamos esos frascos de mayonesa o cajas de cerillos al consultorio. Nos daban una hoja donde decía se detectaron bifidobacterias, lactobacilos, coli, está bien. Si no hay algunos, también está bien. El avance principal ocurrió cuando tuvimos tecnologías genéticas en nuestras manos. Cuando de repente empezamos a medir el ácido desoxirribonucleico de los microbios en el intestino, resultó que ahí viven muchos más microbios de los que pensábamos antes. Y si hay tantos ahí, entonces todos ellos deben ser necesarios para algo. En biología, en lo vivo, no suele haber un exceso sin razón. Y cuando empezaron a investigar la relación entre diferentes tipos de microbios y, por ejemplo, diferentes enfermedades, cada vez encontraban la importancia de una especie en particular, su significado y así sucesivamente. De hecho, en primer lugar, los microbios en el intestino se encargan de la digestión, pero en segundo lugar, por ejemplo, controlan la inmunidad y la inflamación. Eso es lo más fácil de entender para nosotros, los biólogos, porque siempre lo vemos en el contexto de la evolución. El intestino es el primer órgano y todo lo demás se forma a su alrededor. Y junto con la aparición del primer intestino, ya vivían ahí los primeros microbios. Ellos vivían ahí para, bueno, ayudarnos a digerir los alimentos y proteger el intestino de algunas funciones externas. Y eso es todo. Durante 200-300 millones de años, según la evolución, sobrevivía la combinación más fuerte de animal y sus microbios. Si estos microbios le daban una ventaja para resistir enfermedades, conseguir alimento, en su fertilidad, creatividad, velocidad, fuerza y así sucesivamente. Él transmitía su descendencia y microbios intestinales a su prole. Así seguía el proceso y nosotros somos los herederos. Esta es la cúspide de la evolución y adaptación. Cuando entramos al interior del intestino, la única razón por la que realmente fuimos allí es la conveniencia. Si tuviéramos buena salud y el intestino funcionara bien, difícilmente, ¿sabes? Habríamos encontrado tanto dinero para estas investigaciones. Resulta que al mismo tiempo que las tecnologías genéticas maduraron, llegó esta época de enormes problemas en la salud de la humanidad, en las enfermedades crónicas. Su epidemia está creciendo en oleadas desde mediados del siglo pasado, cada vez hay más casos y afectan a personas más jóvenes.
Y por ejemplo, los inmunólogos, hasta donde entiendo, en algún momento llegaron a un callejón sin salida. Dicen, no entendemos, todo es muy complicado, no podemos explicarlo. Observamos las consecuencias inmunológicas de la inflamación que provocan diversas enfermedades como diabetes, trastornos metabólicos y problemas asociados a la vejez, incluida la neurodegeneración. Pero no podemos unirlo todo, aunque sepamos mucho sobre los distintos tipos de células inmunitarias. Y cuando surgió el conocimiento de que existen diferentes microbios que en nuestro intestino pueden interactuar con nuestro organismo, eso fue un gran avance médico. Para una persona común es importante entender que en este tubo, sí, en su parte inferior, en el intestino grueso, es donde realmente viven los principales microbios. Siempre busco analogías simples para mí. Yo me lo imagino así. Es como si tuviéramos un contrato con ellos. ¿En qué consiste ese contrato? Nosotros recogemos comida en la superficie, pero los microbios no se mueven tan rápido. De esa comida absorbemos lo que fácilmente podemos digerir, proteínas, grasas y carbohidratos. Durante 12 horas el estómago y el intestino delgado se encargan de la digestión con sus enzimas. Las siguientes 12 horas el intestino grueso, más ancho que el delgado, retiene lo que no se pudo digerir. En esencia, esto es en su mayoría la pared vegetal, la pared celular, lo que se llama fibra dietética. Y en ese intestino grueso, los microbios, como si terminaran de comerse eso. Científicamente, este proceso se llama fermentación. Gracias a Dios conocemos esa palabra, porque en el frasco de chucrut ocurre lo mismo que sucede en nuestro intestino. Los microbios digieren las fibras alimenticias y producen ácidos orgánicos. Y nuestro organismo está diseñado de tal manera que este proceso siempre debe ocurrir, que siempre nuestra alimentación, a lo largo de los últimos, probablemente durante millones de años de evolución, siempre para un intestino como el nuestro, siempre debía contener alimento microbiano. No somos depredadores, somos omnívoros, podemos comer de todo, hongos, incluso plantas, carne, y así sucesivamente. La estructura de nuestro intestino está adaptada para que tengamos fermentación durante 12 horas. Y, de hecho, junto con los cambios modernos en la alimentación, resultó que toda la comida actual se digiere y se asimila muy bien en nuestra boca, en el estómago y en el intestino delgado, y al intestino grueso no le llega nada. Nos gusta todo lo suave, fácil de digerir y similar. La combinación de estos problemas es que no alimentamos a nuestros microbios, aunque aprendimos a identificarlos, y como no están alimentados, la explosión de enfermedades que no podemos explicar, desde el cáncer hasta los trastornos metabólicos, llevó al florecimiento de esta área del conocimiento. Bueno, el microbioma, sí, según la definición de esta palabra, son microbios, como en nuestra imagen, diferentes criaturas, sí, microscópicas. Y además de eso, todo el teatro, sí, los científicos escriben la definición así, les gusta expresarse de manera poética, todo el teatro de sus interacciones. Porque ellos producen, bueno, probablemente cientos de miles de moléculas. Todas esas moléculas interactúan con el intestino, entran al torrente sanguíneo y así sucesivamente. Y toda esa interacción con ellos, eso es lo que llamamos microbioma, es decir, es la luz y la pared intestinal, lo que está cerca de la pared, especialmente las características de nuestro moco. Hoy, si abordamos este tema, resulta muy interesante. La propia piel del intestino, a diferencia de nuestra piel, que nos resulta familiar, es gruesa y áspera. En el intestino es solo una capa de células, es decir, es muy sensible a lo que sucede en el intestino y justo detrás de esta capa de células se encuentran, bueno, las estimaciones varían. Ahí es lo más interesante, cuando dicen que el 70% de todas las células inmunitarias en un momento dado están justo debajo de nuestra mucosa. ¿Sí, qué hacen ahí y cómo interactúan? Por un lado están los microbios, por el otro el sistema inmunológico, y se comunican así. Si los microbios están bien, el sistema inmunológico también. Si están mal o no los alimentamos, el sistema inmunológico se preocupa, se inflama, etc. En eso consiste el juego y probablemente nuestra conversación de hoy. Entonces, tengo una pregunta. ¿De qué maneras puede una persona común investigar esta microbiota? ¿Y es necesario que una persona común la revise e investigue?
Sí, es una excelente pregunta. De hecho, le he dedicado unos 10 años de mi vida a esta cuestión, de verdad. Yo estaba convencido de que todas las personas debían analizar el contenido de sus heces con pruebas genéticas. No es una prueba invasiva, ni aquí extraemos el ácido desoxirribonucleico. Leemos la secuencia de este ácido desoxirribonucleico y determinamos qué microbios viven en ti. En el laboratorio comparé grupos de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales y así obtuve el resultado. Luego tuve una empresa que se fue a Inglaterra, luego se mudó y nosotros también. Estas pruebas se producían en diferentes lugares del mundo. Y me parecía que esto era algo que todos debían saber. ¿Y sabes cómo era eso? El deseo de ayudar a la gente con la tecnología. Sí, y de verdad son tecnologías modernas que ahí ya sabes. Tú también trabajas en genética, con pruebas genéticas para cáncer o predisposición, todo eso está muy padre, pero en realidad tú como médico práctico, sí, dirás cosas mucho más prácticas para cada persona y para la salud pública en general, que serán realmente más útiles, sí, que andar haciendo pruebas genéticas a todos. Y a mí me pasó lo mismo, que entendí que probablemente no todas las personas necesitan eso. Y ahí, digamos, al mirar tu plato, al ver tu inodoro y al interactuar un poco con tus propios olores, ya puedes obtener información muy valiosa. Por un lado. Y bueno, lo más importante es que las pruebas genéticas son caras. Sí, o sea, podemos cultivar microbios, pero eso es como lo hacíamos con los métodos antiguos. El problema es que la mayoría de los microbios no crecen en placas de Petri. Sí, ¿qué porcentaje, por cierto, no se cultiva? Bueno, de toda la diversidad, probablemente el 90% no se cultiva. Los bifidobacterias y lactobacilos se cultivan y hemos aprendido a cultivar otros microbios, pero muchos aún no se cultivan. ¿Por qué? Porque ahí dentro del intestino están muy interrelacionados entre sí y para que puedas cultivar una bacteria necesitas darle completamente su dieta alimenticia. Y no puedes adivinarlo, porque ahí viven en grupos, sí, ahí está solo una. También depende de otros 10 microbios, es una simbiosis estrecha. Solo se cultivan bifidobacterias, lactobacilos, coli aeróbicos y algunos patógenos, pero el resto de bacterias intestinales están tan adheridas que nuestro organismo las alimenta de algún modo. Sí hay investigaciones, pero la historia no tiene sentido. Estudiar su ácido desoxirribonucleico de esa manera es una tecnología normal. Se pueden hacer pruebas reacción en cadena de la polimerasa. Ahora existen. Hay de esas en los laboratorios. Están registradas. Cuando tienes un fragmento muy específico de ácido desoxirribonucleico, puedes determinar qué microbio tienes. Puede haber 16 o 32 tipos. Puedes determinar su equilibrio en el intestino. Eso es mucho más barato que secuenciar el ácido desoxirribonucleico. Por ejemplo, una prueba reacción en cadena de la polimerasa puede costar al por menor entre 3 y 5.000 rublos, mientras que la secuenciación de ácido desoxirribonucleico cuesta más de 10.000. Y es caro porque No es común. realmente es una tecnología científica. Por ahora, nosotros también intentamos llevarla al ámbito médico, pero el resultado es dudoso. Sí, como sabes, todas las tecnologías para diabéticos son muy baratas porque hay muchos en el mundo. ¿Sí? Los medicamentos para la atrofia muscular espinal, ¿recuerdas? Para los que se juntan cientos de millones. Sí, sí. ¿Por qué? Porque muy pocos la padecen. Si cada segundo se enfermara de este padecimiento, el precio sería más bajo. Y entonces con lo que nos encontramos es que al impulsar esta idea de pruebas genéticas y la posterior reducción de costos y así sucesivamente, nos encontramos con que en realidad el médico dice, ¿para qué quiero tanta información? Ya que desde el principio tú le vendes esto al médico. Primero. Y segundo, lo que es absolutamente claro es que si hoy comiste bien, fibra, ensaladita y así, pero mañana vas a salir con tus amigos a celebrar el año nuevo. Sí, empiezas a tomar, comes demasiada carne y así sucesivamente, entonces tus heces van a ser completamente diferentes, como el cielo y la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos midiendo? Sí, o sea, ¿cómo vamos a evaluar la salud humana? Y en general, aunque la investigación es interesante y nos da algunas pistas, sí, yo dejaría esta zona, ¿sabes? Para los que llamamos early adopters, sí, esas personas a las que les gustan las novedades en tecnología. Lo más importante es que miles de personas han realizado nuestras pruebas.
Entendí que esto hace que la persona sepa que tiene ácido desoxirribonucleico y microbios en su interior. Ahora hizo la prueba, ahora realmente cree en eso, pagó por ello y ahora les contará a todos que sí, tiene microbios viviendo en él. Me hice la prueba. Costó varios miles de rublos, así que, ¿qué tan útil es esto? Sí, al final, ¿cuánto podemos interpretar esta información? Es una gran pregunta. Porque bueno, imagina que tienes 200 parámetros diferentes y una biblioteca de publicaciones extranjeras sobre microbiota con 40.000 artículos, puedes relacionar cualquier hecho con cualquier parámetro. Sí, ahí lo encuentras. Las abuelitas italianas que viven más de 100 años lo tienen, y tú también. ¿Eso es bueno o malo? Estos juegos de interpretación son divertidos, pero terminan siendo una prueba científico entretenida. Es difícil encontrar el camino a la medicina. Y, por ejemplo, de nuevo en mi carrera hubo esta etapa de implementación de esta prueba costosa en el sistema de salud más avanzado. En el Reino Unido, el único lugar donde realmente encajaba es inmunoterapia. La inmunoterapia es para enfermedades cancerosas, medicamentos muy costosos. En el Reino Unido, un curso de tratamiento cuesta entre 150 y 200.000 libras. Quien sabe e investiga esto lo dice claro. Estamos como con ese dinosaurio, 50 y 50. Quizá curemos o no con esta inmunoterapia. Así surgió la oportunidad de evaluar la microbiota de la persona con una prueba para predecir si la inmunoterapia será exitosa o no. Cuando tienes 200 libras pagas la entrada y puedes predecir el resultado de un procedimiento de 200.000, eso sí tiene sentido. Y en todos los demás casos hay pruebas más demostrativas, más informativas, más fáciles de interpretar para los médicos. Y pues así se queda como una historia de fondo. Esposa, te explico con un ejemplo. ¿Sabías que antes los urólogos tomaban orina? Sí, no porque les gustara mucho, sino porque antes no había otras maneras. Ajá, evaluaban cómo era por fuera, por el olor y bebían. O sea, imagínate, Si es dulce, si no es dulce, sí, sí. hay azúcar ahí y te imaginas, te llaman, tienes 10 llamadas y en una noche vas por las salas probando la orina, no está tan padre. Lo principal es no quedarse en lo básico y solo fijarse en el color. Y me gusta mucho que te dediques a cosas tan innovadoras y estamos trabajando juntos en mis vitaminas. Tú nos estás ayudando ahora a desarrollar los prebióticos. Eso está muy chido porque me gusta mucho que seas tan fuera de lo común. Y la lógica también, ¿sabes? Bueno, sobre los prebióticos, tal vez hoy volvamos a ese tema. Solo que lo que quiero decir es que cuando ves lo que pasa en el mercado, lo que la gente compra, yo estoy un poco metido en lo que pasa con los suplementos. En el mercado se puso de moda el psyllium, la cáscara de semillas de plántago. De hecho, es un buen producto por sí mismo. Originalmente sí, en los años 70. Sí, es una variante de fibra, sí, pero la forma en que se produce, se importa, se envasa y así sucesivamente. Sí, o sea, la mayoría de esto es eso. Bueno, no sé si puedo decir esto al aire contigo, pero eso es basura y probablemente hasta dañino, porque Porque fue producido, en ese tipo de suelo. sí, escucha, ¿entiendes? Y muchas personas cuando ven, por ejemplo, los suplementos, solo miran el precio y lo que está escrito en la caja. No les importa la calidad, la materia prima ni las condiciones de producción. Claro, si trabajas honestamente y pagas impuestos y sueldos legalmente. La gente, lamentablemente, al no entender el proceso y lo complicado que es todo esto, no puede valorar por qué un mismo silom cuesta una cantidad y otro cuesta otra. Bueno, y aquí lo único me parece es que al final sí, vas a fijarnos en algunas reseñas honestas, porque ahí es imposible comprar cientos de miles de reseñas. Sí, vas a ver los resultados de las personas. Sí, de hecho, ahora no vamos a hacer una clínica para suplementos para todos. Y este intento de crear esto, como se llama, valor por el dinero, sí, para que esto tenga sentido económicamente y también para que la persona entienda por qué debe tomarlo, para que sea una solución inteligente que funcione mejor que simplemente comer 2 cucharadas de alguna cáscara dudosa de China. Eso, bueno, está padre, es una tarea interesante y de nuevo eso es lo que me gusta de haber empezado en este tema. Y se trataba de cosas complejas, algunas historias genéticas, como descubrir el ácido desoxirribonucleico de alguna bacteria nueva, eso era importante.
Y ahora algunas cosas, sí, desde el punto de vista del trabajo, por ejemplo, de un buen prebiótico, son simples, ¿no? Cómo explicarle a una persona si esto funciona o no. Sí, como la frecuencia de las evacuaciones. Aumentó, sí, antes no ibas y ahora vas todos los días, las heces tienen mejor forma y así sucesivamente. La persona lo entiende, incluso intuitivamente dice, ahora estoy de maravilla, como de 4 más. Dime, ¿en qué se diferencia el microbioma desde tu punto de vista del microbioma de un médico común? Como médico, porque tengo un episodio grabado sobre el microbioma, uno grande. Yo mismo traté de entenderlo, e incluso para mí fue difícil cuando intenté estudiar PubMed. A propósito, es el camino del sistema, y por eso no lo publiqué. Porque entiendo que mi nivel de competencia no es suficiente para saber dónde está la verdad y dónde no. Porque simplemente saber leer PubMed y traducir artículos, si no tienes suficiente experiencia práctica o experiencia científica personal, como investigador no podrás entender dónde está la verdad y dónde no. Cualquier punto de vista puede hallarse, hay 10 artículos que lo confirman y 10 que lo refutan. Tómame a mí como un hombre promedio con educación soviética que evalúa el intestino, como ya dijimos, simplemente como un tubo, y algo vive ahí. La lactobacillus y otras 2 o 3 bacterias viven ahí. Él te dirá, cuéntame, ¿cómo es la opinión típica de un médico sobre la microbiota y su papel? Sí, me parece que, sabes, aquí en general nuestra conciencia general de médicos y consumidores. A menudo es así, eso es lo que veo. Sí, porque viajo por toda Rusia y doy conferencias para los médicos, que a menudo está formado por el marketing, bueno, por ese tipo de publicidad televisiva en horario estelar, donde muestran anuncios sobre el estreñimiento. Además, Optimalki. sí, además el marketing de las farmacéuticas, porque las farmacéuticas les dan a los médicos algunas conferencias, algunos datos estándar. Los médicos creen que quizá no todo está ahí. Los microbios resisten el jugo gástrico, lo soportan y por eso se necesitan cápsulas especiales. Eso es algo muy simplificado. A menudo la gente cree que los microbios son de eso. Bueno, como en la imagen que tenemos tú y yo, sí, que son unas cositas que flotan ahí, que probablemente son útiles en algo, secretan algo útil, los malos luchan contra los buenos. Todos estos son hechos muy comprensibles y útiles para saber. Pero cuando realmente te esfuerzas, todo eso, como bien dices en tu trabajo, a tu nivel, intentas empaquetarlo en alguna teoría coherente. Por ejemplo, lo que entendí es que estos microbios, y eso también es muy interesante, por ejemplo, no pueden separarse del bolo alimenticio. Sí, normalmente consideramos el bolo alimenticio, es algo aparte. Para el gastroenterólogo importa saber de qué está hecho, a dónde va y en qué se transforma. En realidad, este es uno de los procesos clave que ocurren en nuestro intestino, es decir, al principio sí, es sólida, luego masticamos la comida, la mezclamos con saliva y así hasta llegar a las heces. Ocurre un cambio constante de la masa. De esta, en 24 horas, de ahí, no sé, mordiste una zanahoria y una ensalada. Sí, aquí en la entrada y después de unas 18 horas en esta, esa masa estará colonizada por 50 billones de microbios que crecieron de esto, de lo que comiste. Y en algún punto intermedio de este proceso, sí, ahí está la bilis. Las toxinas que salen del hígado serán absorbidas por ese bolo alimenticio y parte de su función será la desintoxicación. En general, es de todo el organismo, son adaptaciones evolutivas en el sistema digestivo. Desde cierto punto de vista, son un poco irracionales, ¿verdad? O sea, si lo hiciéramos de nuevo, lo haríamos de una manera más inteligente. Pero así resultó, ¿verdad? Que el gusano se arrastraba, mordía la tierra, y todo eso pasaba a través de nosotros. El organismo aprendió a usar ese proceso como pudo y a separar cis incluso como por zonas del intestino. Por ejemplo, quizá no tan consciente o se olvida algo y se recuerda otra cosa. Nosotros, por ejemplo, bueno, sobre los sorbentes, sí, en general, sabemos que existen los enteros sorbentes, diferentes generaciones de estos enteros sorbentes. Probablemente cuando te has intoxicado, eso es importante y así sucesivamente, pero digamos, es poco probable que un médico piense que, digamos, una dieta saludable tiene su propia capacidad de sorción y que en principio es bastante grande. Sí, si tomamos esos 30 gramos de fibra recomendados, en realidad es una superficie de sorción muy grande.
Sí, en realidad son muchos polisacáridos diferentes que retienen mucha humedad y con esa humedad retienen una gran cantidad de compuestos tóxicos, tanto solubles en grasa como solubles en agua. Y ahora, bueno, digamos que una persona después de las celebraciones de Año Nuevo, por ejemplo, tomó Enterosgel una vez y pues se sintió mejor. Eso es una cosa y otra es diferente. Imagínate una persona que come sano los 365 días del año y su bolo alimenticio absorbe una cantidad suficiente, incluyendo hormonas sexuales. Sí, en las mujeres, por ejemplo, es una historia clara que las hormonas sexuales femeninas, cómo cambian, se desintoxican a través del hígado, se eliminan por el intestino y cuando salen, sí, junto con la bilis, tienen que adherirse a algo. Sí, son hormonas liposolubles y si tu bolo alimenticio es normal, los microbios también ayudan en eso, lo hacen más pegajoso. Por ejemplo, en algún momento todo ese tren con sustancias desintoxicadas sale de tu cuerpo. Y si comes pan blanco, pan de caja, papas fritas, Lay's y así, toda esa comida ya está en tu estómago. Desaparece, ya no tienes bolo alimenticio ni nada que pueda absorberse. Y de hecho, estos compuestos tóxicos empiezan a circular en el ciclo de la circulación enteropática. Eso ni siquiera podemos probarlo. Bueno, hay realmente investigarlo. Sí, hay pruebas indirectas, por ejemplo, en pacientes sometidos a quimioterapia, sí, ahí sabemos que la persona pasó por quimioterapia, sabemos qué sustancia tóxica tiene en el organismo. Empezamos a alimentar a esta persona con fibra, a otra no le damos fibra y al final medimos en las heces la concentración de esa sustancia objetivo. La persona que recibe fibra tiene mayor volumen y concentración de heces, es decir, elimina el compuesto tóxico mucho más rápido y eso es exactamente lo que necesitamos para un paciente después de la quimioterapia. Y aquí es donde, bueno, como que entiendes estas cosas fisiológicas simples. Eso debería guiar a la comunidad médica. Sí, ahora existe esta tendencia. ¿Cómo es correcto? De la medicina integrativa. Bueno, no se trata de que tengas que sentarte en posición de loto después de un procedimiento de quimioterapia y te vas a sentir mejor, sino que, por ejemplo, cuando con la ayuda de tratamientos modernos y cambiando algo en la alimentación urbana estándar, ayudas a la persona porque entiendes cómo funcionan las funciones fisiológicas. Y aquí parece que ese es el vacío del que hablas, que nos enseñaron en el Instituto de Medicina, pero al final es un instituto de medicina. Eso está en la definición de la profesión y de la medicina basada en evidencia, donde se indica que cada uno de nuestros médicos la practica. Él debe dedicarse constantemente a la educación y entender que su educación básica, como la residencia, el internado y así sucesivamente, eso es solo la base para que él empiece a leer, estudiar y entender cómo funciona el cuerpo humano, para sí mismo, dejar de aprender. Bueno, la parte positiva es que ahora ya podemos crear algunos protocolos más complejos. Sí, lo que en medicina se llama terapia adyuvante, ¿sí? O sea, tratamientos auxiliares junto con el medicamento principal, por ejemplo, como Puede ser quimioterapia o radioterapia adyuvante. adyuvante y con ella sí, algo así. Y en general, incluso eso que sabes, las farmacéuticas venden que después de los antibióticos tomes probióticos, sí. Y por eso se venden el 95% de los probióticos en nuestro país. El médico lo anotó en la receta y después te piden comprar esto en la farmacia. Eso también es terapia adyuvante. Este es el ejemplo más sencillo, probablemente con la eficacia más comprobada. Sabemos que quien toma antibióticos y luego consume algunos microbios beneficiosos tiene menos riesgo de diarrea prolongada causada por estos medicamentos. Hacia eso nos estamos moviendo. Y aquí, bueno, me parece que un médico reflexivo. Ahora también han aparecido especialistas auxiliares, sí, que ayudan a las personas a orientarse, pueden idear protocolos de tratamiento más complejos, sí, con algunas sustancias adicionales, aunque sean auxiliares, o bueno, la alimentación en general sería lo ideal. O lo más importante, idear y ayudar a la persona a interactuar de manera preventiva con su microbioma, a cuidar su salud. Dime, ¿y de qué se alimenta el microbioma? Comemos muchas cosas, pero ¿de qué se alimenta exactamente? También requiere una respuesta para saber qué debo comer y alimentarlo bien.
Bueno, digamos que históricamente y evolutivamente nuestra especie siempre ha tenido en su alimentación una cantidad suficiente de alimentos sólidos y fibrosos, algo de origen vegetal, sí, en los periodos de sequía, sí, digamos en invierno, cuando no hay animales que puedas cazar, entonces son raíces, cactus y así sucesivamente. Algo así. Bueno, o sea, consumíamos una cantidad suficiente de cosas no digeribles, hasta madera, sí, fibras alimenticias. Por definición, ¿qué son las fibras alimenticias? Es aquello de origen vegetal que no se digiere en tu estómago ni en el intestino delgado por las enzimas que produce tu cuerpo. Los microbios tienen probablemente unas 10.000 enzimas que pueden separar los azúcares entre sí, mientras que nosotros apenas tenemos unas 10. Por eso también hay decenas de tipos de azúcares y están conectados entre sí de formas muy curiosas. Existen muchos de estos compuestos, por lo que los microbios los descomponen todos en azúcares, mientras que nosotros solo unos pocos. Y esto es alimento para los microbios, es decir, polisacáridos, fibra dietética, pared celular, cáscara y así sucesivamente. Esto es lo principal, así es como se dio en la evolución. Sí, si siempre hubiera comida blanda, tendríamos un intestino distinto, pero a veces había comida y a veces no, y casi siempre era vegetal. Un animal intenta atraparlo además. Así es como resultó que nuestro intestino está adaptado para obtener, con la ayuda de nuestros microbios, suficiente nutrición de la pared celular de las plantas, y por lo tanto necesitamos alimentar nuestro cuerpo con esa pared celular. O sea, ahora cada vez que coma, debo entender que la fibra no es solo volumen, no es solo un método. El cepillo, que algunos doctores llaman para el intestino, también es... Comida para las bacterias. Sí, sí. Lo más, ¿sabes? Visual. Nosotros también escribimos libros para niños. Y lo más visual es realmente explicarle a la persona. Alimentaste a tu cuerpo y también alimenta a tu población, ¿sabes? Eres el presidente de tu país. Tienes votantes. Ellos. Entonces vamos de una vez. Sobre la fibra, pregunta. Estamos acostumbrados a recibir esta cantidad diaria de fibra, ya sea en forma de alguna alternativa deshidratada, como el psyllium, por ejemplo. En general, ¿cómo es correcto que cada comida contenga fibra? Y en general, ¿cuánta fibra necesita aproximadamente nuestro intestino al día? Ya que hay tiempo, empiezo yo. Había un tal Denis Burkitt, un epidemiólogo británico que se dedicaba a los problemas de mortalidad cardiovascular, por ejemplo, en países africanos y en países desarrollados. Y él descubrió por ahí de los años 60 que las tribus salvajes tenían un estado increíble del sistema cardiovascular, con vasos sanguíneos limpios, mucho mejor que el de los británicos modernos de ese momento. Él investigó y fue el primero en escribir sobre la fibra a finales de los años 60. Él vio que en su alimentación tenían suficiente cantidad de fibra. Pasaron 40 años antes de que surgieran las primeras recomendaciones, pero ¿qué se hizo en ese periodo? Cuando vemos las estadísticas de la esperanza de vida de cientos de miles de personas hoy en día, vemos que a partir de cierta cantidad de consumo de fibra al día, tus riesgos disminuyen drásticamente. Lo que se llama mortalidad por todas las causas, sí, es decir, la mortalidad por todas las razones, cardiovasculares, cáncer, metabólicas y así sucesivamente, disminuye aproximadamente un 15-20% el riesgo de mortalidad. Eso es bueno y puede significar unos 5 años de vida. Se distinguirán las personas que consumen poca fibra, aproximadamente de 5 a 10 gramos o más. Esta es la dosis y esta es la dosis umbral que se manifiesta en las estadísticas. Ya no podemos discutir esto. Hay un técnico dental de Israel que escribe que la fibra es mala y normalmente en las entrevistas la gente siempre escribe, pero ese doctor dice que la fibra nos va a matar a todos. Bueno, ni siquiera comento eso. Existe una estadística enorme que no puede ser influenciada por conspiraciones de masones, farmacéuticas ni nada similar. De verdad, las personas que consumen mucha fibra viven más tiempo. ¿Sabes qué significa cherry picking? Sí, sí. Pues es lo mismo que con el omega, que dicen que el omega es un veneno terrible, que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes consumirlo. Así buscan llamar la atención y atraerla. Existen muchos estudios que lo consideran beneficioso,
Como lo analicé hoy con los antioxidantes, demasiados antioxidantes también son dañinos. Tener pocos también es malo. Todo debe estar equilibrado. Tergiversan los hechos y hacen que la vitamina D y el omega parezcan veneno solo para llamar la atención. No me sorprende que incluso para médicos sea un tema poco estudiado. Se encuentren personas que de esta manera me parece que o están sinceramente equivocadas o realmente intentan, como está de moda decir, buscar fama. Sí, ya definimos la cantidad, son 25-30 gramos. ¿Para quiénes? ¿De qué peso debe ser la persona? Bueno, digamos mujeres, hombres, digamos unos 60-70 kilos, tal vez 80 más o menos esa misma cantidad. En general, sabes, a partir de cierto punto el peso ya no importa, porque todos tenemos el mismo intestino, el mismo, no importa cuánto lleves en tu abdomen de más, es esa cantidad. La segunda pregunta es ¿cómo consumimos durante el día? Decidimos en precios. RAL sigue. Sí, estas normas están establecidas por la Organización Mundial de la Salud, 25-30 gramos. Y las recomendaciones que existen también en todos los principales, ¿cómo se llama? Sistemas de salud. Ellos dicen que esto debe obtenerse de los vegetales. Nuestra historia saludable es comer 5 porciones de vegetales. Y las porciones de vegetales son del tamaño de tu propio puño para no tener que pesar 5 puños, 5 puños de vegetales. Eso es mucho. Difícilmente alguno de nuestros espectadores, a menos que sea vegetariano. Sí, bueno, y ahí. Y Las verduras son caras, te lo digo, buenas aún más. el tema de lo caro es aparte. Yo también trato economía y comida, porque trabajo mucho en la industria alimentaria. Solo una pequeña observación. Hace 100 años, en los gastos familiares, la comida representaba una parte importante. Era un porcentaje impresionante. Hasta 70-80% de los gastos eran solo para comida. Gastamos poco en comida y la tratamos como basura. Recordemos a nuestras abuelas que hasta las migajas de pan valoraban. Es una actitud diferente. O sea, en realidad el hecho de que la comida sea barata nos jugó una mala pasada y queremos que sea aún más barata, pero eso no es posible, ¿verdad? O sea, sí, la comida normal cuesta caro para la salud. O sea, es dinero, alguien tiene que pagarlo. Antes, Vivían y trabajaban solo para alimentarse, solo para poder alimentarse, y la palabra alimentar es precisamente sobre la comida. El 80% de lo que ganaba lo gastaba en comida. sí, bueno, eso está en las verduras, sí. En consecuencia, puedes reemplazarlo con cucharadas de masa seca o simplemente complementarlo o complementarlo. Sí, para un habitante de la ciudad es una opción óptima. Da un ejemplo concreto. Mira, yo como bueno, en realidad hago ayuno intermitente, pero como 4 o 5 veces al día, debo ponerme un poco de ensalada en cada comida y encima, o hacer 2 comidas completas y 3 veces. ¿Y la fibra, cómo la tomo sola o la mezclo con algo? ¿Qué me recomiendas? Mira, yo siempre prefiero la simplicidad. El ser humano es un ser de hábitos, un ser irracional y además ponerse fibra en el plato 5 veces, eso es lo que llamamos cumplimiento, ¿sí? O sea, el apego a este procedimiento es muy bajo. Lo va a dejar, sí, se va a cansar de esa cosa. Por eso es mejor hacerlo regularmente, una vez al día. Seguir un esquema complicado de administración. Al mismo tiempo, supongamos que lo haces en la mañana, como con la mayoría de los suplementos, sí. Entiendo que desde el punto de vista conductual es mejor hacerlo en la mañana, cuando aún no te has sumergido en el caos. De todo lo demás, todos tenemos muchas cosas que hacer. En la mañana está padre porque en realidad la fibra absorbe agua y se expande y de inmediato estimula el funcionamiento de la digestión. Sí, se activa tu peristalsis, tienes una sensación de saciedad que en realidad dura mucho tiempo porque absorbe agua y se expande dentro de ti. En las paredes del intestino hay mecanorreceptores que simplemente envían una señal al cerebro de que pues todo está bien, el estómago está lleno, el intestino está lleno. Es como si no necesitáramos comer. Obtienes endorfinas y te sientes satisfecho, no necesitas llenarte de pan, galletas o croissants. Esa plenitud no la consigues así, pero con fibra sí. Por la mañana, o sea, en realidad está bien. Bueno, de nuevo, mi idea de cómo después todo se mezcla, pues en general por la mañana es suficiente. Sí, empiezas a formar el bolo alimenticio, sí, toda la comida que llegue antes del almuerzo también irá a ese bolo, sí, también irá ahí. Ahí
todo se eleva, se mezcla, y en el intestino grueso realmente no importa. Ahí todo está chpok, 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 uno con otro. O sea, no hay un gran problema si es así. Y de nuevo, si queremos bajar de peso, la fibra por la mañana es la opción ideal. Si, por ejemplo, sí, eres deportista y tuviste un entrenamiento intenso, y supongamos, bueno, tus músculos se desgastan mucho, o si se produce mucho ácido láctico, entonces, por ejemplo, en la noche, fibra antes de dormir. Eso es interesante porque es un sorbente alimenticio adicional que ayuda a absorber y eliminar esos compuestos tóxicos que se liberarán durante la noche. Trabajamos en la Federación Mexicana de Biología Aplicada, enfocados en genética del deporte de alto rendimiento, sobre todo previo a las Olimpiadas. Tenía muchos colegas, también extranjeros, porque siempre son consorcios internacionales. Seleccionamos a todos y observamos a deportistas de distancias largas, esquiadores, patinadores de velocidad, corredores, etc. Ahí revisamos su genética o heces. ¿Hay un microbio más frecuente? Sí, sí lo hay. O sea que vemos que la adaptación del microbioma, por ejemplo, es la utilización del lactato para aquellos que tienen resistencia, quienes tienen esos ciclos largos de lactato. Aquí también sería interesante no olvidar alimentar. O bueno, ¿tienes alguna otra pregunta sobre tu propia desintoxicación? En la mañana es plenitud y en la noche es una historia de desintoxicación. Si en la noche, por ejemplo, también tienes esa sensación de hambre, esa que te cuesta quitar, saciar, entonces esa sensación de hambre nocturna también. Con esta cantidad de fibra puedes calmarlo y engañarte un poco. Sí, porque esto, bueno, hay unos fideos muy interesantes que se llaman shirataki. Yo Los he probado. en el paquete oficialmente dice que tiene 0 calorías. Bueno, claro que eso no es cierto. Al prepararme para las competencias quería comer carbohidratos, pero no podía. Y ahí la preparaba, la comía. Bueno, la verdad no es muy sabrosa, te lo digo. Bueno, Sí se puede hacer un platillo con eso, pero ¿cuál es el sentido? ¿Que se hace de la raíz del árbol de Kansak? Sí, o sea, es fibra al 100%. No vas a obtener nada de azúcar ni carbohidratos en la sangre. Todo es pura fibra. El bolo alimenticio solo llegará hasta el intestino grueso y ahí empezará a darte una energía lenta. Esto ocurre por cómo los microbios lo fermentan. O sea, esa es una de las formas en que la fibra puede ser útil. Y la tercera pregunta en realidad es, ¿qué tipo de fibra? Sí, o sea, ¿cuánta hablamos? ¿Cuándo durante el día hablamos? Esa es la mejor pregunta. ¿Qué tipo de fibra? Y resulta que a los microbios les gusta la variedad. Nuestra mentalidad humana es querer que todo sea simple y lo mismo todos los días. ¿Por qué McDonald's gana ahí? Cada semana se abre una nueva sucursal en el mundo porque es sencillo y conveniente para la gente. Sí, queremos algo estándar y así. Cocinar variado es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el principio? Para entrenar y educar a tus diferentes microbios necesitas darles diferentes tipos de enlaces químicos. Gracias por su atención, es decir, aportar fibra de varias plantas. Si haces ejercicio, ¿verdad? No puedes estar físicamente desarrollado solo con un ejercicio o dos, solo vas a trabajar un músculo. Y los atletas más avanzados, los más atractivos en cuanto a su físico, ellos trabajan y entrenan decenas de músculos. Y aquí puedes ver a cada uno de esos microbios como si fuera un músculo bioquímico propio, que también necesitas entrenar dándole diferentes fuentes de fibra. Por eso, si solo le echas ese psyllium, le echas durante todo el año, creas un ambiente muy empobrecido que en algún momento puede colapsar bajo presión. No sé, por ejemplo, ante alguna epidemia. más fácil. Y más rápido. Eso es todo lo que tenemos sobre esto. Todas las aplicaciones más populares en el teléfono son de comida rápida, de un solo botón. Y de nuevo, para la persona que sabemos. Uno de los primeros estudios es lo que se llama de financiamiento colectivo, cuando las personas podían enviar, bueno, digamos, pagar muy poco por el análisis de su microbioma, enviaban su biomaterial y llenaban un conjunto de cuestionarios. Uno de los resultados de este estudio es que cuando una persona consume por semana más de cierta cantidad de diferentes tipos de fibra, vemos que su microbioma es mejor que el promedio. Y ese es un buen número. Y ese número de diversidad de fibras alimenticias es 30.
Lanzamos un mini reto en Rusia con Kusha50 en redes sociales, invitando a la gente a comer 50 fuentes distintas de fibra en una semana. Una persona promedio come 10 o 15, pronto empieza a contar con los dedos. Ahí está la papa, la zanahoria, el repollo, la cebolla, el ajo, se le acaban el jitomate, el pepino y ya, ahí se termina todo. En Rusia no comemos suficiente, no conocemos las legumbres y hay muchas, también crucíferas. Y eso no es solo, bueno, en realidad, En realidad, brócoli, brócoli, sí, y ahí hay muchos tipos de coliflor, por ejemplo. Y rábano picante también son crucíferas. Y nuestra mostaza también es crucífera. Diferentes semillas, todo eso funciona bien. crucíferas saludables. Cuando se trata de oncología, nos gusta mucho recomendar Los sulforafanos también ayudan a desintoxicar. Y también diferentes bayas, y las bayas no son solo para la temporada. Una persona normal puede congelarlas durante la temporada y luego sacarlas del congelador cuando las necesite. Y muchas veces serán la mejor fuente de vitamina C, incluso mejor que algún efervescente raro de la farmacia y cosas así. O sea, esta cultura de consumir diferentes hierbas, sí, o algunos productos que realmente son multifuncionales, sí, esos son suplementos. O tal vez alguien hace algún tipo de pan o diferentes tipos de, no sé, pastas de diferentes variedades de algo. Todo eso cuenta. Y cuando una persona empieza a comer así, uno de los hechos interesantes que notamos es que de repente empieza a sentirse satisfecho con menos cantidad de comida. Porque cuando tienes fuentes variadas, no solo tienes fuentes de fibra, sino también fuentes de diferentes minerales y automáticamente se convierten en fuentes de diferentes vitaminas. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y tienes esa, ya sabes, densidad nutritiva, o sea, la cantidad de micronutrientes por gramo de comida aumenta. Y la persona, bueno, en realidad se siente más feliz con esa comida. Una hamburguesa estándar es solo pan blanco, calorías vacías y carne. A menudo a la persona quiere algo específico, pero simplemente tiene ganas de comer. El hambre a veces es precisamente una señal de una dieta pobre. Sí. Bueno, Sobre la cantidad entendí que debe ser lo más racional y variado posible. Lo entendí. Dime, y sobre el daño al microbioma, además de la comida, vamos a considerar cosas como fumar, por ejemplo. ¿Es dañino para nuestro microbioma o no? bueno, fumar en general debe considerarse dentro de la misma, de una gran en general dirección de lo que en realidad tampoco pensamos, que en general todo lo que nos pasa, incluido el aire, todo eso influye en nuestro intestino, porque cuando inhalamos todo eso se mezcla con la saliva y llega a nuestro intestino. El intestino es el principal órgano de defensa contra el cáncer. Todos los carcinógenos que nos rodean, excepto, bueno, la radiación ultravioleta, todos afectan a nuestro intestino. Primero es quien los enfrenta a todos. Fumar como tal, sí, vemos por las estadísticas que toma bastante tiempo antes de que una persona lo note. Bueno, ahí hay un super efecto negativo por el contenido tóxico de esas resinas y así sucesivamente. Todos sabemos que fumar afecta la peristalsis. Ahí más bien es para mejor, digamos así. Al dejar de fumar, muchas personas tienen problemas porque antes acompañaban su visita matutina al baño con un cigarro. Eso era parte de su ritual. Así es, pero en general no hay un efecto tóxico tan fuerte y constante en los intestinos. Lo que obtenemos de la comida, de la regular, sí, eso siempre está presente. No digo que fumar sea bueno, sí, pero siempre que sabes estas cosas, ves que siempre es importante el tamaño del efecto. Sí, o sea, no lo niego, podemos discutir si influye o no influye, pero siempre se puede decir que fumar es así de tanto. Y, por ejemplo, el azúcar añadido, que el ruso promedio consume 110 gramos al día de azúcar añadido, no. Sabiendo de dónde viene. Sí, de todas partes. Sí, eso influye, porque, por ejemplo, el azúcar simple que llega a nuestra mucosa es como combustible de cohete para todos los patógenos. Nuestros propios microbios se han estado adaptando durante millones de años, aprendiendo a fermentar esa fibra y luego el ser humano, en los últimos 200 años, aprendió a hacerlo. En realidad, sí, empezó a extraer ese azúcar simple, empezó a consumirlo y de hecho creó en su mucosa condiciones para la reproducción de microbios que, bueno, son inútiles, que solo consumen ese azúcar. Saben atacar, saben dañar, saben matar y no saben digerir las fibras alimenticias.
Si solo nos alimentáramos de fibras alimenticias, la carga infecciosa sobre nosotros, sobre todos, sería varias veces menor, simplemente partiendo de esta lógica microbiana, es decir, En esencia, cuando comemos buena fibra, ayudamos a que nuestro intestino esté sano. Cuando comemos porquerías, las comemos para nuestra mala microflora. no le hacemos daño. Y mira, tengo un programa para niños donde los niños vienen y hablamos sobre los microbios. Digo que necesito 2 voluntarios, Masha y Petia. Masha solo come verduras y frutas, Petia solo dulces. Salieron a pasear y se mojaron los pies en charcos. ¿A cuál de ellos le va a doler la garganta primero? Los niños suelen llegar solos a esa respuesta. ¿Y Petia? Porque solo come dulces, luego analizamos con ellos por qué y así sucesivamente. Al llegar a casa piden a sus padres tirar los dulces y darles verduras. Los padres llaman y preguntan si les están lavando el cerebro a los niños. Dime, ¿y el alcohol? Y si sí, ¿cuál? Por ejemplo, un producto fermentado como la cerveza o el vodka. Sí, en el sentido de que se puede, o sí, en el sentido de que hace daño. No. Alguien fuma, alguien bebe. Y los hábitos dañinos más comunes. Quiero saber su influencia específicamente, por ejemplo, en tu tipo de trabajo. Bueno, el alcohol, digamos, con la regularidad y en las cantidades que se acostumbra a consumir en nuestro país, realmente es un factor negativo. Y ahí estuve investigando. En la ciencia tenemos un término llamado intestino permeable, en inglés leaky gut. A los médicos no les gusta ese término. Digo, ¿qué hacen ahí? Todo eso lo inventaron los integradores y así sucesivamente. Algunas de las primeras publicaciones científicas sobre el leaky gut, es decir, el intestino permeable, sobre el aumento de la permeabilidad intestinal, aparecieron en los años 80. Investigadores estadounidenses como Imena Alcogolia empezaron a escribir sobre personas que consumen alcohol crónicamente, diciendo que tienen un aumento en la permeabilidad de la mucosa intestinal. Después esto lo extendimos a todo lo demás. Y esta es una de las funciones principales del alcohol. Debido a su contenido de alcohol, disuelve parte de la mucosa protectora, hace que la mucosa sea más accesible, la daña y provoca inflamación crónica. Y vemos esto como resultado, que hay más compuestos tóxicos producidos por los microbios que podemos ver en el torrente sanguíneo y también hay una carga adicional para el hígado. Eso es interesante. De nuevo, redactor, sí, digamos la mayoría de los días de la semana no bebemos, sí, entonces hay un cierto equilibrio. Sí, ahí nos dañamos un poco el viernes, luego para el siguiente miércoles nos recuperamos en 2 días y en general vivimos bien. Me parece que es, digamos, una situación aceptable. Uno de nuestros estudios más citados fue sobre alcohólicos de un dispensario psiconeurológico. Es decir, son esas personas. ¿Por qué nos interesaba? Porque teníamos la hipótesis de que ellos tenían ese fenómeno. Personas con delirium que ya fueron internadas, entre otros casos. Antes de que llegaran ahí, estaban en una borrachera. Y una persona en una borrachera, pues con 50 gramos que tome, ya está y no come y se queda en ese estado. Queríamos saber si los microbios se adaptan, como si supieran que la persona es alcohólica y cambiaran su modo de vida en ella. El problema es que es imposible obtener heces de estas personas y las necesitamos. Con dificultad lograban juntar algo, ya que no comían fibra, solo bebían. Esto es muy interesante, probablemente fue uno de los primeros artículos sobre el tema. ¿Por qué se cita tanto? Lo que mostramos es que en el alcohólico los microbios se adaptaron a la cantidad de alcohol y ellos funcionan como biodiesel, sí, o sea, como un reactor. Usan ese alcohol para obtener su propia energía. O sea, los microbios siempre se van a adaptar a tu comida. Sí, si eres alcohólico, ellos van a empezar a obtener energía de ese alcohol y a crear su propia descendencia. También tienen que sobrevivir. Se dice que eres lo que comes. Lo interesante aquí es la idea de que quizás sea posible. Los problemas de que no puedes dejar de beber son justamente porque tus microbios de alguna manera te obligan, ya se acostumbraron a funcionar con alcohol. Ya no hay chicos ahí que funcionen con fibra normal. Cuando parece que dejaste de beber, surge una señal clara y una sensación de toxicidad en la persona. Sí, ahí las cosas arden, sí. En parte esto puede deberse a que tu microbioma intenta hacer que regreses. Igual que con lo dulce.
Con lo dulce pasa lo mismo, el rebote de peso es lo mismo. Bueno, más adelante, lamentablemente, es difícil estudiar a este grupo. Por ejemplo, a las personas con obesidad, se sabe que, por ejemplo, si a ellos se les dan antibióticos para eliminar los microbios, pero no hagan esto en casa, entonces les resulta más fácil alcanzar un peso bajo y estable. Pero si no se hace esto, los microbios, ahora les explico. Hubo un caso interesante. Un entrenador que estuvo en excelente forma durante 20 años. Dobran. En situaciones así, tu mercurio Tasmanian. Observa cómo se hace. Ahí está la cocinera. Creo que subió 35 kilos. Por supuesto, ¿con qué más? Hamburguesas, papas fritas, helado, dulces. Y luego, toda su vida, ni siquiera pensó en lo fácil que era para él mantener una dieta. Y después le fue increíblemente difícil empezar a comer bien, porque los alimentos que nunca le gustaron los comía a la fuerza. En cuanto empezó a dejarlos, le resultó increíblemente difícil soportarlo. La falta de estos productos le causaba antojo de dulces hasta que su microflora volvió a la normalidad. Los alimentos, todo seguía igual. Mencionaste la capa protectora y de inmediato me vino a la mente un comercial. Pero también hay un producto que elimina esa capa grasosa donde viven las bacterias de un sartén sucio. Recordé una bacteria y quería saber sobre ella. ¿Qué opinas de Kermans? Leí que vive justo en esa mucosa, precisamente en esa capa. Y cuando la matamos de hambre, y también en eso se basa, por ejemplo, el beneficio a veces del ayuno, que empieza a comerse esa mucosa, los mucopolisacáridos, y defeca, resultando en prebióticos para la salud de la flora. Así es. Y este es un ejemplo de cómo, bueno, y el Kermansé es uno de, digamos, los microbios antiguos que se ha adaptado mucho a vivir con nosotros. Sabemos que hay 3 o 4 microbios similares, son mucho más pequeños en tamaño que los demás. Sí, porque ellos descartaron una gran parte de su genoma, ya que ya se adaptaron a vivir con nosotros. Y de hecho, ¿qué sucede con nosotros? Bueno, es decir, nuestras células están cubiertas de esos mucopolisacáridos. Es una proteína de la que salen azúcares en diferentes direcciones. O sea, es como árboles, es como un bosque. Sí, o sea, las células están cubiertas por este bosque y la mucosidad en sí también es como las ramas de ese bosque en las que se retiene una gran cantidad de humedad. Resulta que las células de nuestro intestino pueden regular la composición de los azúcares, estos mucopolisacáridos, y de hecho pueden producir esos azúcares o esos compuestos que consumen precisamente nuestros microbios. Sí, de alguna forma nosotros mismos alimentamos constantemente la flora adecuada. Ese es solo uno de los muchos mecanismos de regulación. Y Akkermansia es ese tipo de microbio que cuando tenemos mucha comida, o sea, en la época abundante del verano, bayas y así sucesivamente, él consume fibra, produce mucho alimento para nuestra mucosa y todo está bien. ¿Y qué pasa cuando se acaba la comida? Para nosotros y para Akkermansia es muy beneficioso que ella cambie. Ella tiene como un interruptor, sí. Cambia y empieza a comer nuestra mucosidad. Y nosotros, de nuestras reservas de grasa, producimos esa mucosidad y la alimentamos. Para poder sobrevivir hasta la próxima primavera, el próximo verano y no perder a ese microbio beneficioso. Es como un mecanismo de adaptación. Y también lo tenían nuestros antepasados. Supongamos que el hambre duraba medio año, ¿no? Durante medio año consumen fibra y alimentan a sus microbios. El resto, sin fibra, los microbios sobreviven alimentándose de ellos mismos. Hasta la primavera. Y en el ser humano moderno, sí, entendemos que este periodo sin fibra puede durar décadas. Sí, y en ese sentido sí, es decir, siempre tenemos carbohidratos simples disponibles. Es como si no necesitáramos estos microbios, ¿verdad? No los alimentamos, ellos consumen nuestro moco y simplemente mueren, se van de nuestro organismo, pero junto con ellos se va esa cualidad importante, sí, como lo llamaste, sus desechos, eso que es regulador.
la función, de hecho. ¿Recuerdas que hablamos de que al otro lado de la piel intestinal viven las células inmunitarias? Y esas células inmunitarias, entonces, cuando ve que de este lado está Akkermansia, para ella es una señal de que todo está bien en el intestino. Cuando ve que aquí no hay microbios beneficiosos, sino que viven algunos patógenos que se alimentan de azúcar, la célula inmunitaria aquí se activa, cambia al modo de célula inflamatoria, puede viajar por todo el cuerpo, en nuestras articulaciones, en el tejido graso, en el tejido neuronal, activando el modo de inflamación. Y de aquí, de hecho, surge toda esta teoría de las enfermedades crónicas no infecciosas, que todas comienzan en el intestino. ¿Qué grupos de personas? Tenía dudas sobre las bebidas gaseosas. Bueno, ya no es relevante porque el azúcar, los refrescos, todo está claro. Y por eso, la siguiente pregunta es, ¿qué grupos de personas son más vulnerables y sentirán más el beneficio cuando todo se normalice para ellos? Ahora lo llamamos la década del envejecimiento saludable. Y de hecho me parece importante transmitirle a la gente que tenemos una generación de personas mayores a las que realmente podemos ayudar con cosas muy simples para su salud. Hicimos una encuesta a mayores de 75 años preguntando, ¿qué criterio tienen para considerar que tuvieron un buen día? En primer lugar, como puedes imaginar, ir al baño por la mañana. Si eso sucede, significa que todo está bien contigo. Una enorme cantidad de personas mayores resuelve los problemas de motilidad, es decir, la movilidad intestinal, de maneras completamente inimaginables. Comen carbohidratos simples y así sucesivamente, aunque para todos ellos la fibra está claramente indicada. Si están viendo este programa y tienen familiares mayores, pueden hablar con ellos sobre la calidad de sus heces. Hablen directamente. Si tienen preguntas al respecto, háganlo de manera directa. Ellos son candidatos para usar fibra como suplemento, al menos para mejorar el tránsito intestinal. La salud cardiovascular también mejora y se nota rápido, en 2 o 3 semanas. Tú mencionaste a los adultos, a nuestros padres. Dime, ¿estos problemas en los ancianos siempre han existido? Y de inmediato tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Qué está pasando en el mundo moderno con la composición de nuestro microbioma, con el propio microbioma? Porque la calidad del esperma, el nivel de testosterona, todo está empeorando. Eso indica que internamente tampoco estamos bien. Probablemente tanto la fertilidad como la capacidad de llevar un embarazo. Eso es lo que ahora entendemos en las mujeres. Todas estas displasias, todos estos fenómenos que de hecho comienzan con la inflamación de la mucosa de los órganos reproductivos en las mujeres y luego van más profundo. Todo esto trata sobre lo mismo. Todo esto se puede rastrear. Frecuentemente inicia en el intestino o la inflamación intestinal es un factor clave. Sí, lo sabemos, de hecho, sí, de nuevo, en ginecología, cuando una mujer queda embarazada, verificamos que no tenga ningún proceso en la vagina y que no tenga nada en la boca. Se requiere una boca y vagina sanas. Sí, simplemente porque en el intestino no hay, digamos, estándares para evaluar este estado de inflamación. Pero en realidad debemos preparar toda la mucosa para que no haya un proceso inflamatorio, porque en la mujer hay permeabilidad, inflamación en las mucosas y así sucesivamente. Durante el embarazo, esto eleva la inflamación de fondo. Y bueno, yo de nuevo siempre trato de encontrar alguna analogía sencilla. Y en mi entendimiento, el sistema inmunológico sí ve que detrás de la placenta hay algo extraño, sí, que tampoco es muy amigable para nuestro organismo. Sí, ya hay una ligera inflamación por eso. Y además, en la boca también está pasando algo raro, y también en la vagina. Y en algún momento, el sistema inmunológico como que se dice a sí mismo, escucha, tenemos un nivel de inflamación en el cuerpo que está muy alto, por encima de la línea roja. Sí, nuestra anfitriona como que no puede lidiar con esto. Probablemente este no es el mejor momento para llevar un embarazo. Mejor todo esto de salvar a mamá lo dejamos para otra ocasión. Y en ese momento ocurren todos esos fenómenos no deseados. Prematuridad y abortos espontáneos siempre ocurren. Sabemos que el riesgo de estos fenómenos se relaciona con la disbiosis, la inflamación y el nivel de lipopolisacáridos en sangre. Tú dices, sabemos. Yo digo, no des cumplidos a los doctores en vano. No lo sé. El 95% de ellos, aparte de las hormonas y el nivel de hierro, no ven nada más como causa.
Y todo lo que dijiste hoy sobre el intestino permeable, sobre el papel del microbioma y todo lo demás, ellos solo lo ven como charlatanería o peor aún, como ignorancia. ¿Por qué? Porque si escuchan algo que no conocen o no entienden, solo hay dos opciones. O él es un tonto o tú eres un tonto. Siempre elegirá la opción donde él sabe todo y la otra persona nada. Por eso lo que mencionaste, los mejores especialistas, los médicos modernos e integrativos, ven todo de forma integral. Y no es como que vas con un endocrinólogo y solo te trata con hormonas, o vas con un especialista en nutrición y solo te alimenta. La salud es 360. ¿En serio te gusta lo que dices hoy? De verdad, mucho respeto, porque este problema, aunque tú, según dijiste, no eres médico, sino científico, la ves muy correctamente, desde todos los ángulos, mejor que muchos médicos, y sabes explicarlo bien. Y me gusta mucho porque creo que este episodio que la gente va a ver será muy útil, porque muchos médicos me ven. Es algo fundamental porque tal vez has estado con otras personas en otros lugares, pero no has estado con médicos que realmente pueden aportar algo útil para otros médicos. Y eso será una razón para que ellos reflexionen y empiecen a leer, a desarrollarse, a reconsiderar algunos de sus enfoques. Este problema, sobre todo la infertilidad, está aumentando mucho. Hay más casos y seguimos avanzando en el tema. Actualmente en nuestro país hay un gran problema de natalidad. Y de nuevo, es súper interesante que hayas tocado este tema. Sí, es tu área profesional. Pero, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos y hay una enorme cantidad de trabajos científicos sobre la epidemiología de los habitantes estadounidenses. Y desde el punto de vista de la alimentación y el microbioma, es una de las naciones más afectadas por la alimentación moderna. Y bueno, tú también sabes sobre las estadísticas de fertilidad allá. Es la estadística de fertilidad más aterradora allá. Y la obesidad también. Sí, y la obesidad. En algún momento entiendes que todo esto está relacionado, pero por otro lado, cuando lo analizas como biólogo, entiendes que esto también es parte de la selección natural, que si algunos seres no pudieron adaptarse y superar su impulso de comer calorías simples y fácilmente accesibles, entonces no son muy necesarios para la evolución, ¿verdad? ¿Y cómo es que se desactiva este sistema de fertilidad? Bueno, en realidad es una regulación, porque imagina qué tipo de hijos tendrían esas personas. Entonces no es igual que con Las personas obesas. los niños obesos, Los niños obesos de personas obesas, y estos son niños, o sea, niños con bomba de insulina para la diabetes. Uno de los médicos en el Reino Unido me contó, dice, nosotros llegamos, yo soy quien da mantenimiento a esa bomba de insulina para la diabetes. Abrimos el cajón del niño y tiene ahí todos esos bocadillos y el niño tiene 6 años y ya lleva 1 año con esa bomba. Y eso, bueno, es una cultura determinada. Es hacia donde, digamos, bueno, ¿sabes cómo? No creo en la teoría de la conspiración, sí, no creo en eso. Pero, por otro lado, cuando ves cómo la industria alimentaria y la industria farmacéutica trabajan en cierta sinergia para llevar a la persona a la dependencia. Sí, a depender de medicamentos desde una edad muy temprana, sí, ahí no. Después de los 70 años tienes que tomar una pastillita para la presión, sí, pero desde los 25 años ya empiezas a tomar algunos medicamentos metabólicos. Eso, bueno, no es una teoría de conspiración, pero simplemente entiendes que así está organizado, que desde cierto punto de vista es económicamente rentable, sí, que todos tengan personas no saludables. Cuando hablas de los doctores de nuevo, a mí también me gusta mucho esta idea de que es el lugar y el momento donde el doctor y la persona deben empezar a trabajar juntos. Porque, bueno, y para las parturientas tal vez, para las parturientas esto, bueno, es un buen momento, porque al final las mamás quieren el mejor hijo. Sabemos que están muy preocupadas. de diferentes maneras. Ellas leen mucho sobre la salud y aquí pueden sintonizarse para que la mamá también aprenda más sobre sí misma y el médico la ayude. Analiza, escucha y reflexiona. Lo conté en alguna entrevista, estuve en una conferencia, creo que fue en Yaroslavl, y hubo un descanso para el café, salía a la calle a caminar un poco, a hablar por teléfono, y ahí había un puesto de vapes, y una mamá está parada ahí. Le llama a su hijo o hija, no recuerdo, creo que a su hijo, le llama y dice, hijo, sigue, y yo por la voz. Yo estaba parado cerca, escucho que el niño, no sé, tiene como 12 o 13 años, una voz infantil, hijito,
¿Todavía estás en la escuela? Estoy aquí comprándote. ¿De qué sabor quieres? ¿Fresa o plátano? Bueno, esa fue la conversación, así que depende. Pero tengo mucha esperanza de que la gente llegue a esto, porque nosotros, los médicos, lamentablemente, cada vez más, bueno, no cada vez más, sino la mayoría de las veces, tratamos las consecuencias ya. La salud debe obtenerse aplicando estos conocimientos de forma práctica en la vida, porque hoy te escucharon sobre por qué se necesita la fibra, cuánta se necesita y para qué. ¿Y qué le aportará eso a la microbiota? ¿Y para qué sirve tener una buena microbiota? Mediante la explicación, las personas inteligentes lo entienden, lo aplican y así se vuelven más saludables. Porque la verdad, a veces me canso un poco de mi trabajo, porque yo trato las consecuencias, trato la oncología, trato, por ejemplo, quito piedras, pero no trato la causa principal. Desafortunadamente, estos pacientes ya llegan a mi mesa cuando ya estoy tratando las consecuencias. Veo a esas personas y hoy grabamos esto contigo para quienes aún no se han enfermado, hecho por Dimatorsoc. Y si hoy nos escuchan y cambian su estilo de vida, aunque sea un poco, tal vez alguno de ellos no se convierta en mi paciente. Mientras no seas mi paciente, lamentablemente ya lo sabes. No es sobre mí. Tuve una experiencia similar, interesante, precisamente en tu área, braquiterapia. Lo hacemos. Cuando te insertan esas varillas en la próstata, ahí hay yodo y ridio. Sí, sí, sí. En las puntas están colocadas estas cosas. ¿Cómo se llaman correctamente? Microfuentes. Microfuentes de radiación. Se elige tecnología computarizada porque la radiación elimina el tumor. Y estuvimos en la clínica Docrates, en Finlandia, donde trabaja uno de los tipos que inventó esta tecnología, desarrolló los algoritmos y todo eso. Y ellos nos contaban, te dan un problema. Nos dijeron que vino un hombre de Suecia que dice, miren, yo tengo esto. Ahí está el foco que ahora hay que tratar. Ante todo, quiero seguir siendo sexualmente activo, continuar B. En unos 2 meses estaré con mi equipo de fútbol, entonces voy a jugar y necesito estar ágil para que esto sea lo menos invasivo posible. Ellos dicen, adivinen cuántos años tenía. Intentaron adivinar, pero fallaron. Tenía 85 años. Y yo digo, ¿qué clase de hombre es ese? Sí que se ocupa de esas cosas. ¿Sabes a qué viene eso? Es interesante que ahora están apareciendo ejemplos de un sí radical, bueno, incluso para nuestro país. La prolongación de la vida, la calidad de vida, lo estamos viendo. Y esto, bueno, está relacionado, por supuesto, un poco con el aspecto financiero, un poco con el aspecto educativo, pero más que nada es la mentalidad de la persona. Sí, puedes, con cualquier nivel de ingresos y con cualquier educación, aprender cosas completamente simples y conseguir más para ti mismo gracias a tus acciones, hábitos y constancia. Simplemente eso. 10, 15 años de vida y, bueno, cierta apariencia. Por ejemplo, el año pasado murió mi primer compañero de clase a los 40 años por el alcohol y el hígado. Cuando voy a la reunión de esos compañeros de clase, pues siento que estoy como congelado. Sí, o sea, todos ahí son así. Normal, muchas personas tienen un índice de masa corporal normal. Con los compañeros de clase es igual. Y una de nuestras tareas, me parece, también es mostrarle a la gente que no se trata de dinero, sí, sino de cierta disciplina. Y es una rutina, sí, es una rutina. Se trata de tener la actitud correcta hacia uno mismo, de cierta educación personal y del deseo de vivir, de verdad. Sí, es interesante vivir más tiempo con los hijos, con los nietos, jugar con todos, correr y tener eso, vivir con calidad. Sí, sí, sí. Y eso es muy divertido. O sea, se nota que la cantidad de personas así está aumentando cada vez más. Todos conocemos personas 10 o 15 años mayores y decimos, yo quiero verme así en ese tiempo. Eso es perfecto. Eso me convence y vemos que ellos no. Bueno, no se trata de cirugías plásticas, liposucciones y cosas así, sino de cierta autodisciplina en la alimentación, en el deporte y en muchas otras cosas. Dime, ¿cuál es la megatendencia actual en tu campo? Y dime también, por favor, editor, las estadísticas relacionadas con esta tendencia. Probablemente de lo interesante, de lo que realmente veo, es que ya hay 2 o 3 soluciones que casi han terminado los ensayos clínicos que harán que los microbios se conviertan en verdaderos medicamentos. Ahora tenemos microbios probióticos y eso es algo condicional, suplementos alimenticios. 2 o 3 compañías.
Ellos están en la segunda o tercera fase de ensayos clínicos que muestran que este microbio vivo puede recetarse igual que un medicamento farmacéutico. Para el tratamiento, sí. Una de las áreas que es súper interesante es el dolor crónico. Es decir, encontraron en personas sanas un microbio que, al introducirlo en el intestino de una persona con dolor crónico, comienza a actuar. Y ahí ya se ha demostrado. Es un camino farmacéutico directo, empieza a ayudarle a producir. Aquí, en este sistema nervioso entérico, hay más serotonina. Y gracias a esto, es decir, devolviendo a la persona a un funcionamiento normal, desaparecen sus síntomas de dolor crónico. Y para cierto grupo de pacientes esto funciona, según los ensayos que han demostrado ahora, mejor que la ketamina. Es decir, el punto de referencia para el alivio del dolor es básicamente clásico. Y esto, bueno, o sea, imagina, interesante, ¿no? Interesante, ¿verdad? Otra dirección, sí, quizá estas personas tengan dolor crónico. Esto surgió principalmente porque dañaron mucho su sistema de producción de serotonina en el intestino. Sí, o sea, que están en tan mal estado que sienten como si, bueno, tuvieron una vez algún trauma y después de eso se quedaron atorados. Viven con dolor y dependen de analgésicos, lo que cambia radicalmente su calidad de vida. La creación de esto se llama medicamentos bioterapéuticos vivos, algo realmente nuevo. De hecho, ahora estamos modificando genéticamente células humanas, sí, en farmacología. Pues es lo mismo con estos microbios vivos. Esa es una gran área y la segunda realmente trata sobre la inflamación como la base del envejecimiento. ¿Y el inflammaging? Sí. Ahora vemos tanto en el Parkinson como en el Alzheimer, en la demencia, en todas estas manifestaciones relacionadas con la edad, vemos un papel gigantesco de la composición microbiana. Ahí leí una estadística más o menos así sobre la cavidad, sobre la salud de la cavidad bucal. Cada diente extraído, simplemente 2 médicos recopilaron estadísticas sobre personas mayores y sus historiales dentales. Y vieron ahí quién tiene demencia, quién no tiene demencia y cuántos dientes te han extraído. Cada diente extraído es un 1.6% más de riesgo de desarrollar demencia. Una persona que, digamos, le falta la mitad de los dientes, tiene un 30% más de riesgo de desarrollar demencia. Y aquí la historia no es sobre los dientes, sino sobre la salud bucal. Y aquí también es interesante que esta mucosa está más cerca del cerebro y todo lo que sucede aquí no pasa por el hígado. Por ejemplo, al tomar medicamentos por vía oral, se absorben aquí, pero también hay un aspecto negativo. Noticia. Se trata de que la salud bucal, si no está sana, tiene una influencia máxima en nuestro cerebro y en todos estos procesos neurodegenerativos, y entonces eso resulta realmente genial. Sabemos que podemos cuidar a una persona desde la boca hasta el ano. También se debe reducir radicalmente el nivel de inflamación. Evaluar todo esto. Estoy seguro de que estas clínicas de medicina antienvejecimiento van a considerar todo esto en conjunto. Aquí tengo a un amigo, Robert Mamikanian, un doctor conocido que se dedica a los dientes. Resulta que él fue uno de los primeros en Rusia en implementar este protocolo de eliminación de empastes viejos que contienen metales pesados. Amalgama, sí, eso se llama compuesto A. Cuando vivía en el Reino Unido, lo vimos y lo comentamos con los médicos. Allá hay muchas clínicas intestinales. Vimos la misma historia, que todo lo que le haces a alguien es por el intestino, pero como que nada funciona, nada mejora. Si no quitas eso, si no lo encuentras, si no te das cuenta de qué es. En algún momento nos dimos cuenta de que tenía una vieja amalgama y de ahí salía plomo. Una toxicidad constante que se filtra en el intestino y prácticamente lo destruye todo. La quitamos, hay un pequeño salto y luego esa toxicidad desaparece y en tu intestino todo empieza a vivir de nuevo. Ahí está Robert, me cae bien. Siempre bromea diciendo algo así como: siempre nos enseñaron en el instituto dental que la boca es una cosa y el resto del cuerpo es otra. Ahora entendemos que la boca, la vagina y demás forman un solo cuerpo que requiere cuidado. Tengo un amigo que se llama Roma, él también es dentista, un médico dental, y él dice:
Veo una mala mucosa en la boca, envío al endocrinólogo, o si veo que algo no sana bien, también al endocrinólogo. Eso es solo una manifestación, una oportunidad de ver el mundo interior. Tocaste el tema de la salud psicológica. Estoy respondiendo a una de las preguntas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puede la microbiota influir en la salud mental de una persona? Sabes, todo también comenzó con la comunicación y creo que tuve suerte. En algún momento llegué a un entorno donde tenía acceso a nuestros principales especialistas rusos, luego a especialistas y médicos extranjeros. Simplemente eran profesionales con los que se podía hablar y yo tenía menos de 30 años y podía conversar con ellos. Hacíamos la misma pregunta a todos. ¿En su área nota alguna característica particular en sus pacientes sobre el intestino? Con los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la historia es conocida. O con manifestaciones infantiles como autismo o déficit de atención, también hay trastornos intestinales. La comorbilidad y estas historias asociadas siempre están presentes. Y cada vez que empezamos a interactuar con la salud intestinal, la evolución de la enfermedad principal mejora. Una de las cosas que en mi vida se convirtió en un síntoma, porque antes ni siquiera se discutía en serio, es la ansiedad. En la clasificación internacional de enfermedades ya aprendieron a evaluarla y en varios países se diagnostica directamente. Y por ejemplo, la ansiedad y el síndrome de intestino irritable son prácticamente como hermanos, sí, siempre van juntos. Y esto está muy relacionado con cómo funciona nuestra fisiología, es decir, ya hablamos de eso, el bolo alimenticio, el sistema inmunológico de la mucosa. Y además aquí como que del cerebro salen cables hacia nuestra mucosa, que de hecho funcionan como sensores. Sí, sabes, yo en algún momento tuve amigos que trabajan en el Conseil Europeu pour la Recherche Nucléaire, es ese colisionador y ahí muestran fotos. A cada milímetro de ese colisionador le conectan una cantidad enorme de sensores para captar esas partículas raras que aparecen cuando lo aceleran. Les digo, en el intestino pasa igual. De verdad, en cada milímetro, en cada vellosidad, ahí hay vellosidades, microvellosidades, a cada vellosidad llega una terminación nerviosa. Por esa terminación nerviosa, si aparece un patógeno, se avisa al cerebro en 20 minutos. Si aparece un microbio beneficioso, en 40 minutos u una hora se envía la señal de su presencia. Imaginan a alguien con disbiosis y síndrome de intestino irritable. Sus terminaciones nerviosas envían al cerebro la señal de que algo debe cambiar. Cuando éramos gusanitos, solo nos arrastrábamos a otro lugar con comida. Ahora somos seres muy desarrollados, recibimos la señal en el cerebro de que algo debe cambiar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pregunta. En cuanto al eczema, la aparición de diferentes tipos de psoriasis, ¿puede la normalización de la microflora curar estas enfermedades? A menudo se dice que si tienes problemas en la piel del rostro, el intestino está involucrado. Si aparece una erupción, es por el intestino. ¿Es esto un reflejo de tus problemas internos? Bueno, naturalmente, cuando vamos con el dermatólogo, ¿cómo lo trata? Normalmente te da una pomada o algunos productos con antibióticos locales que se usan. Entonces, si vemos la causa principal desde el punto de vista patogenético, ¿hay alguna manera de resolverlo desde tu perspectiva? Sí, lo que vemos es que para la mayoría de estas enfermedades hay una conexión con el intestino. Y de nuevo, sabes, como biólogo, ¿qué es una persona? ¿Es una persona? Está cubierto por piel, luego hay un límite con la mucosa y después sigue hacia adentro. Está aquí en la punta de los labios, en el ano y en algunos otros orificios, pero en realidad debajo de la piel no existen esos límites. O sea, en realidad es el mismo tejido dentro y fuera de nosotros y con la linfa se conecta muy fácilmente. Por eso, si ocurre algún proceso inflamatorio en el intestino, esa inflamación, con la ayuda de esas mismas moléculas inflamatorias, viaja y llega muy fácilmente debajo de la piel. Y esta hipersensibilidad nuestra se manifiesta con síntomas inflamatorios en la piel. A menudo está relacionada con el hecho de que hay un alto nivel de algún tipo de desequilibrio en el intestino, simplemente porque es un órgano enorme, pero de nuevo, todo esto lo vivimos en la práctica. Al tratar el intestino todo desaparece. Por supuesto, el problema es mucho más complejo y aquí no hay que menospreciar todos esos remedios tópicos y demás.
Esto es lo que observo en distintas ciudades, como Moscú. Tuvimos una gran reunión con dermatólogos y la mayoría lo apoyan. Ellos ya conocen la historia, pero se preguntan qué ocurrirá si no trabajan. Ellos entienden que si no trabajan con el intestino, simplemente no se desharán de esa fila. Las mismas personas vendrán a ellos una y otra vez, y tal vez, incluso si están en una clínica privada, tal vez eso les trae dinero, pero la persona se cansa. Si tu fila no disminuye, solo crece. Sí, estuvimos en otras ciudades también. Bueno, a ellos todavía les cuesta aceptar esto sobre el intestino, pero el proceso avanza. Y de nuevo, ¿sabes? Hay un concepto que está surgiendo, se llama belleza de adentro hacia afuera, ¿sí? Eso de beauty inside out. Y muchas marcas lo promueven. Quienes estudian el microbioma de la piel han descubierto que en su superficie también viven microbios. Y en principio están relacionados con la salud de nuestro intestino. Si empezamos a cuidar correctamente tanto la piel como el intestino, en general nos irá bien. Se me abrieron los ojos cuando empecé a convivir con diferentes tribus salvajes. Tenía la idea de encontrar personas que no comieran comida de la tienda. O sea, no hay conservadores, antibióticos y así sucesivamente. Ahí revisando sus heces, se pueden encontrar algunos microbios que nosotros ya hemos perdido hace mucho tiempo, habitantes de la ciudad. Pero de nuevo lo que vi es que la gente ahí, por ejemplo, no se baña, pero su piel se ve mejor que la de un habitante de la ciudad. A los 65 años, su cabello y su piel también se ven mejor, sí. Y te das cuenta de que toda nuestra industria moderna de lavado con tensioactivos. Cuando empecé a investigar, resulta que esto fue toda una revolución en la cosmetología, que en los últimos 100 años, ¿verdad? Con sustancias alcalinas removemos de la piel tanto la capa de microbios como la capa de la barrera hidrolipídica, dejando la piel seca y completamente limpia. Algunas compañías nos proponen untarnos algo muy extraño, sí, algo que en su mayoría se obtiene del petróleo, y en esa misma piel de inmediato crecen microbios patógenos que emiten mal olor, nos causan problemas en la piel y así sucesivamente. Esto es un círculo vicioso por nuestro consumo de jabón y otros productos. Un hombre que cuidaba caballos notó que cuando un caballo sudaba, iba y se revolcaba en el polvo. Pensó que ella intentaba tomar microbios, así que extrajo algunos, los puso en la piel y él también dejó de bañarse por 5 años. Y mostró este efecto, que gracias a que en su piel viven microbios que procesan su propio sudor en óxido nítrico. Que en tu profesión se trata de la potencia masculina, ¿verdad? Para el cirujano se trata de la salud de los vasos sanguíneos. Para el dermatólogo, en realidad, se trata de un buen efecto antibacteriano, ¿verdad? Y sobre la dilatación de los poros, la circulación sanguínea, la mejora de la circulación en la piel y así sucesivamente. Él no tiene patógenos. La persona, antes de existir el jabón, vivía en equilibrio de esa forma. Yo lo llamo como una especie de nubecita microbiana que tú emites algo, los microbios lo procesan y crean una pequeña nube de gas. Justo ahí, nano, en la que vives y ningún patógeno puede pegarse a ti. Y al revés, ¿por qué nos huele el sudor? Nuestro sudor, como secreción, no huele para nada. Huele en el momento en que los microbios putrefactos, microbios patógenos, lo procesan en algo que evolutivamente tenemos grabado que ese es un mal olor que hay que huir. Los europeos como una civilización en desarrollo, la perfumería por sí misma, ¿en qué momento se desarrolló? Cuando las mujeres necesitaban mostrar que no olían a enfermedad, sino que olían a salud. Eliminar ese olor, todo este juego de camuflaje, en realidad ahora se está cancelando. Y esas mismas marcas que antes ganaban mucho dinero en la cosmética ocultando el problema, ahora se han volcado en resolverlo. Interesante, es un proceso que en cosmetología se nota rápido porque el resultado es visible. Algunos suplementos contienen fibra y no siempre se menciona, pero aquí aplicas microbios vivos o sus restos directamente en la piel. Ves que la piel mejora y cambia su comportamiento, y ves y entiendes que cada órgano del cuerpo humano tiene la capacidad de regenerarse, de recuperarse. Si solo le ayudas y no estorbas, no le haces daño. Brevemente y en resumen, diabetes, microflora. Diabetes, microflora, están relacionados a través de la palabra inflamación.
Una de las cosas más interesantes que he visto son los trastornos cognitivos, los cognitivos que surgen en personas con diabetes y en modelos animales. Si empezamos a practicar el ayuno intermitente, nuestro microbioma cambia y desaparecen los trastornos cognitivos diabéticos. Y todo esto se reduce a que cierto trasfondo de nuestra flora está relacionado con la inflamación, la obesidad y los trastornos metabólicos. También causa lo que en inglés se llama brain fog, es decir, niebla mental cuando la persona no piensa con claridad. Y existen algunos regímenes alimenticios, como el ayuno intermitente, que simplemente eliminan esto en la persona, incluso en presencia de enfermedades. Esto funciona gracias al microbioma. Microbios y desintoxicación. Quería hacerte una pregunta desde el principio. Como sabes, existe una metodología llamada desintoxicación, aunque en realidad es lo contrario, antidesintoxicación. Cuando, con un gran volumen de líquido, hidrocolonterapia, colonoterapia, hacen lavados. El colon Y eliminan absolutamente todos los bloqueos fecales, así es como lo dicen. Pero junto con eso, resulta que eliminan prácticamente toda, incluida la microflora beneficiosa. Considerando lo que hablamos, la microflora debería ayudar a desintoxicar, pero en realidad empeora la intoxicación. Esa es la pregunta. Eso es. primero es una parte natural de nuestro proceso de desintoxicación. Sin microbios ocurre peor. Primero. Segundo, como bien dices, esos métodos extremos con alta presión, como la hidrocolonterapia, pues no son muy buenos. Sí, el enema, por ejemplo, es una opción suave, no hay presión en la mucosa y no elimina la mucosa de nadie. Simplemente la persona tiene que esforzarse un poco con los músculos y así sucesivamente. La hidrocolonterapia es sencilla, no tienes que hacer nada, ellos se encargan. Bueno, sintomáticamente sí habrá una mejoría porque se eliminó la toxicidad microbiana, pero junto con el agua también se fue y del niño. Una de las cosas más interesantes que observamos es que las sustancias desintoxicadas, sobre la desintoxicación es súper interesante. Resulta que cuando nuestros microbios no están alimentados, por ejemplo, con la misma fibra, el hígado en el proceso de desintoxicación en la última fase, para eliminar los compuestos tóxicos, el hígado empieza a añadirles sustancias adicionales. Uno de los ejemplos es el ácido glucurónico. Aproximadamente el 30-40% de todas las sustancias desintoxicadas son ácido glucurónico. Y una observación disponible en microbiología es que si los microbios no están alimentados, empiezan a quitar ese ácido glucurónico de los compuestos tóxicos y estos vuelven a ser tóxicos. Pueden ser medicamentos, hormonas, etc. Es decir, los microbios en realidad se alimentan de nuestra basura, haciéndola de nuevo, limpiando la basura, sí, limpiando y esparciendo esa basura. Tengo un perro adoptado de un refugio. Él también puede ir con los vecinos y tirar esa basura. Así son los microbios. Si no los alimentas ni cuidas, hacen lo mismo. Es un proceso importante. Aún no podemos evaluarlo bien, pero es importante saberlo. Especialmente tal vez, sabes, para áreas médicas o algo por el estilo. Creo que esto está relacionado con las hormonas femeninas, ya que las alteraciones en su ciclo suelen ligarse a la desintoxicación y al mal funcionamiento intestinal. Es decir, si su paciente o si usted sufre de un desequilibrio hormonal y además evacúa solo una vez cada 3 días, entonces no debe empezar corrigiendo las hormonas, sino primero regular el tránsito intestinal. Una vez al día es fácil y después verá cómo se regula todo. Porque, bueno, si una persona evacúa una vez cada 3 días, eso significa que durante 3 días la comida permanece en los intestinos y algo le pasa. Eso no es saludable, es muy tóxico. Para nosotros, eso significa que todos los demás procesos tampoco funcionan en ese momento. Es decir, todo debe funcionar de manera regular. ¿Cuál es tu opinión sobre la dieta keto y, en general, sobre seguir un tipo específico de alimentación? Por ejemplo, solo ayuno intermitente, solo paleo, solo keto. Hace poco tuve a uno de los invitados, él no es nutriólogo, pero dice que debe haber variedad. La monodieta es mala. Sí, a mí también, tal vez por experiencia de vida, ¿sabes? Parece que la adhesión religiosa a algún tipo de alimentación es una señal de algún tipo de trastorno mental también, ¿verdad?
O sea, la persona intenta al menos controlar algo en su vida, ¿no? Y él elige una dieta y ahora si solo come tocino y aguacate se siente mejor. Pero eso no tiene nada que ver en general con su salud y alimentación. La dieta keto es un protocolo genial, está muy de moda, apareció. Bueno, ya lleva como probablemente unos 10 años. Yo en Europa vi el auge y la caída de esta historia. Y el problema es que en la dieta keto eliminamos los carbohidratos. Decimos que no más de cierta cantidad, realmente muy poca al día. Pero también el problema es que bajo la palabra carbohidratos normalmente también incluimos la fibra alimentaria. Nosotros, las personas en dieta keto, también los excluimos. Resulta que no alimentan su microbioma con suficiente fibra alimentaria, pero en esencia sí necesitas estar en keto para que no suba el azúcar en la sangre. Si entiendes la bioquímica, las fibras alimentarias durante la fermentación en realidad producen ácidos grasos, que son los que van a mantener tu metabolismo de las grasas. Cuando las personas siguen la dieta keto por un año y practican este tipo de cosas extremas, eso está mal. Entiendo cuando experimentas durante una semana y desarrollas tu flexibilidad metabólica que puedes hacerlo de esta manera. También puedes ayunar algunos días y puedes hacerlo de manera intermitente. Pero luego te relajas. Y puedes vivir completamente tranquilo ahí en la sociedad y comer lo que te gusta. Esa es la opción más saludable. La dieta carnívora es. La carnívora es cuando realmente cambias a productos de carne. Y ahora hay muchísimos seguidores en Estados Unidos gracias a Jordán. Peterson, creo que solo come carne. Sí, es una tendencia, vamos a hacerlo. Y ellos dicen que nuestros antepasados de verdad se alimentaban solo de carne. Y al mismo tiempo, en sus videos muestran estos filetes de vacas americanas. Por ejemplo, observamos a nuestros criadores de renos y el criador de renos, cuando come un renito, empieza primero por los órganos internos y obtiene una enorme cantidad de tejido conectivo, una enorme cantidad de minerales y todo lo demás. El reno no tiene filete, en ese muslo es muy duro, aquí no hay forma de confundirse. Y además es interesante que el tejido conectivo es el mismo. Ahí están los mismos mucopolisacáridos que se encuentran en las articulaciones, en los cartílagos, en los intestinos. Si comes esto, se fermenta en tu intestino, es como una variante de fibra animal y eso te mantiene. Y si solo comes fibras musculares, que por cierto también tienes que masticar bien, lo más probable es que eso no te funcione bien. Eso les pasa seguido a los deportistas. El exceso de proteína provoca que haya mucha proteína en el intestino grueso. El exceso de proteína en el intestino grueso se pudre. Eso tiene un olor específico y la acidez de las heces sube hasta 8 o más. Y aquí solo puedo recordar a nuestro compatriota Mechnikov, quien explicó que nos autoenvenenamos con los productos de la descomposición de nuestros propios intestinos. Hace 100 años, él prestó atención a este fenómeno y este fenómeno sigue existiendo hasta hoy. Aquí simplemente hay que tener más cuidado con esa carne. No caigan en la trampa de pensar que nuestros antepasados comían así. Ellos no tenían filetes, comían ratones y jerbos. Dame algunos trucos. A veces es mejor no comer nada que comer cualquier cosa. Así soy yo, incluso la esposa mayor tiene hijos y lo intento. Y eso, sabes, es algo nuestro, tal vez soviético, que tomas algo en la boca y entiendes que no es lo correcto, pero igual te lo comes. Es como comida, te la comes. ¿Lo pediste? Pagaste. Sí, tienes que terminarlo. Si sientes que esto no es para ti, que no es lo tuyo, no dudes, no tienes que tragártelo. Como muchas cosas en la vida, también está bien si no es lo tuyo, ya sea el trabajo u otra cosa. No tienes que tragártelo, recházalo tranquilamente, busca tu propio alimento, tu propio placer, eso seguro te ayudará. Primero. Segundo, por supuesto, tienes que hacerte intervenciones, tienes que entrenar tu flexibilidad en la alimentación, en el enfoque, en la abstinencia de la comida. Como mínimo, sí, de nuevo, vivimos en un lugar donde hay un cierto código cultural. Cada persona debe aprender algo como el ayuno por sí misma, sí, aunque no sea por religión, al menos nutricionalmente. Prestar atención a esto, ¿por qué? Porque dejas de consumir una gran cantidad de alimentos animales refinados. Y durante ese mes y medio, sí, limpias tus receptores, limpias tu mucosa y así sucesivamente y recuperas el gusto por la vida y por la comida. Gracias.
Buen provecho. Continuará. Además, aquí tenemos una especie de banquete espiritual bastante común, al menos en Moscú, sí, durante la Cuaresma. O sea, de verdad, hay muchos platillos, están disponibles en todas partes, en cualquier cafetería. Come de forma austera y observa dónde te lleva, encontrando la conexión entre microbioma y cerebro. Y lo tercero, probablemente sabes cómo entender que el mejor diagnóstico del estado de tu intestino no son pruebas súper avanzadas. Es lo que hay en tu plato, lo que hay en tu inodoro, cómo se ve tu piel, cómo se ve tu rostro, si tienes hinchazón o no, cómo duermes, cuánta energía tienes, cuál es tu estado de ánimo. Es decir, en general, tu estado de salud responde a lo que comes, a lo que sucede en tu intestino, y en eso debes basarte. O sea, si te sientes mal, retrocede un poco y piensa, caray, ¿qué fue lo último que tuve? ¿Qué pasó últimamente? Pues como que algo no está bien, me falta energía, ahí estaba ese, no sé, Eckler y algo más, pero aprender a crear esas conexiones de causa y efecto entre tu bienestar general, tu apariencia y lo que comiste, eso es muy importante. Gracias. Me gusta mucho la frase, no comas lo que es rico, sino lo que te hace sentir bien después. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Teníamos que hacer un baño de asiento en mi línea IPSUM para ayudar a las personas a restaurar la flora. Dime, ¿qué tan difícil es esto y cuál es la principal dificultad? Gracias. Restaurar la flora. No, hablo de crear un suplemento, ya que muchos venden suplementos, pero la mayoría no funciona. Bueno, al menos quiero encontrar algo adecuado para el intestino. Bueno, sabes, por ejemplo, a la gente le conviene mucho el formato. A la mayoría de las personas les gustan las pastillas. V. Tareas que resolvemos para Ipsum. ¿Cuál es el problema de que en una pastilla no puedas meter más de 1 gramo? Aunque tome 2 o 3 pastillas al día, sigue siendo poca cantidad. Y la fibra, ella gana por cantidad. Sí, o sea, aquí es conveniente para la persona. Hay cápsulas, sí, pero lo que quisiéramos que consuma se necesita en gran volumen. Por eso hay que elegir combinaciones que funcionen, bueno, digamos, en concentraciones más bajas, pero que al mismo tiempo no cuesten un ojo de la cara. Sí, o sea, intentarlo primero. Lo segundo es que siempre me gustan mucho este tipo de tareas de optimización y siempre me gusta buscar buenas fuentes rusas de materia prima, porque, bueno, no es un secreto que nuestro mercado de suplementos depende mucho de las importaciones que nos traen aquí, sí, pero al mismo tiempo nuestro país es rico, es un país riquísimo. Sí, con todo tipo de fitoquímicos, y encontrar fabricantes que, de hecho, puedan producir ingredientes de calidad farmacéutica y a partir de ellos crear algo útil. Eso está muy bien, ¿verdad? ¿No da pena? ¿O sí? Entiendes que muchos no lo valoran. Para la mayoría de los compradores, el criterio principal es el precio y la cantidad de tabletas. Desafortunadamente, Por un lado sí, pero por otro lado yo veo el IPS y alguien incluso me escribió en mi canal de Telegram que, por ejemplo, Gitsaria tiene esa línea y así sucesivamente. ¿Qué dice él? Bueno, sí, eso cuesta más caro. Pero como que lo entiendo, ¿sí? O sea, nosotros pues como que nuestra tarea aquí no es ganar dinero con 50 millones de compradores que quieren comprar algo por 300 rublos y cerrar su... Es una picazón mental, que se preocupan por su salud, ¿verdad? O sea, lo más probable es que esto sea para una audiencia que entiende que esto cuesta dinero. Sí, la verdad te digo, si no estás listo para gastar mensualmente en tu intestino, pues de 1.000 a 2.000 rublos, solo ve y calcula cuánto es eso en verduras. Ya lo hablamos hoy. O sea, de cualquier manera ahorras usando una solución tecnológica como esta. De nuevo, aquí hay que ser adultos, no hay que verlo como una panacea. Sí, tu intestino depende de lo que haces todos los días, no de qué vitaminas compraste en Ipsum. Sí, pueden ayudarte en tu objetivo de mejorar tu estado, pero el 99% del éxito eres tú con tu actitud, tu esfuerzo y los nuevos hábitos diarios que son buenos para la salud intestinal. la abuela, esto es hasta la abuela. Sí, hasta la abuela, exacto, exacto. Yo, a pesar de... De que yo mismo produzco y ya tenemos una empresa grande. Y siempre digo que lo más importante es la rutina, tu estilo de vida, cómo duermes, qué comes. Eso es muy importante. Y eso simplemente es como un complemento. Porque si no tienes esa pirámide de la que hablaste, nada va a funcionar.
Probablemente tengo 2 preguntas finales, pero son bastante importantes. No he hecho estas preguntas. Pivotneran emergencias. Para terminar, en tu primera vez fue B. Probablemente el autismo es lo primero que mencionaste en la actualidad. Las raíces de esto provienen precisamente de problemas, incluyendo de... De la microflora problemática, sí. ¿Qué pasa? Con los niños. Cesárea, falta de lactancia materna, mamás que ya son atópicas, exposición a todo tipo de compuestos tóxicos cuando el niño crece en la ciudad, falta en general de una alimentación normal, adecuada y de calidad. Todo esto se refleja en las estadísticas actuales de enfermedades infantiles. En algún momento simplemente anoté para mí diferentes enfermedades infantiles y escribí la estadística. Por ejemplo, obesidad infantil, síndrome de déficit de atención y autismo. En países occidentales el autismo afecta a 1 de cada 10 o 17, igual el déficit de atención. Hasta el 15% de los niños menores de 18 años pasan por esto. Trastornos endocrinológicos. Esto, aquello, una cosa u otra. Y de repente entendí que esa es la generación que crecerá junto con mis hijos. Al llegar a la mayoría de edad, al menos la mitad de ellos tendrá al menos una enfermedad crónica. Si las estadísticas siguen yendo en esa misma dirección, bueno, eso hace que se te ericen los pelos, no solo en la cabeza, sino en todo el cuerpo, al entender esto. ¿Y eso qué significa? Eso significa que incluso si salvo localmente a mis propios hijos de estas enfermedades crónicas, de los problemas de la modernidad y demás, la sociedad en la que van a vivir es una sociedad de personas crónicamente enfermas que tienen problemas de salud de manera regular. Ellos toman medicamentos farmacéuticos o consumen algún tipo de fármacos para, digamos, mantener su estado mental estable. De repente pensé, caray, parece que somos la última generación que realmente debe resolver este problema y ayudar a los niños. Evitar pertenecer a ese 50% con enfermedades crónicas. Hay avances y padres sensatos, pero también existen otros. Y bueno, ahí es un completo horror, ¿sí? Cuando uno de los principales endocrinólogos de Moscú asistimos a un evento escolar en 2018 o 2019, preguntamos la estadística de obesidad infantil y ella responde 1%. Pregunto cómo lo calcularon. Ella dice, bueno, de los niños que vinieron a nuestros centros endocrinológicos, vimos cuántos de ellos, digamos, tenían obesidad. Yo le digo, ¿no se te ocurrió que simplemente se podría hacer de otra manera? Al medir altura y peso de niños en 5 escuelas, veremos que el promedio de obesidad infantil no es 1%, sino 20 o 25%. Existen investigaciones sobre Rusia realizadas por epidemiólogos occidentales con apellidos rusos que lo sugieren y demuestran. ¿Y eso qué significa? Que si el doctor lo ve así y le informa, no sé, al ministro, aquí no tenemos obesidad infantil, solo 1% en Moscú, como que para él está bien, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Y esa también es una parte importante, aprender a ver la verdad de frente, porque solo a partir de eso se puede hacer algo bueno. Y aquí, todas las cuestiones de la alimentación infantil, todas las cuestiones de que para nosotros, como padres ocupados, sabes, es más conveniente la comida precocinada y no preparar la comida, caricaturas en vez de leer un libro, la tablet en vez de salir juntos a pasear o ir al parque. Al final no es solo un tema de nuestra generación, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Y es algo, pues, ideológico, ¿no? O sea, aquí solo hay que, no sé, hablar de esto y dar un poco el ejemplo con nuestras propias acciones. Hablar el hecho de que nuestro presidente, la agenda principal ahora mismo es precisamente aumentar la natalidad. Y bueno, no siendo médico y recibiendo la información a través de informes, naturalmente, le informan probablemente que todo está bien en todas partes, que todo es maravilloso. Pero en realidad, nosotros mismos debemos resolver este problema. Una nación sana comienza con una familia sana. Una familia sana es una nación sana. Por eso tu labor es importante. Gracias. Sí, gracias. Por venir hoy con nosotros, ante todo. Encontraste tiempo en tu apretada agenda. Probablemente estuvimos escribiéndonos y llamándonos durante varios meses. Supongo que si yo o tú estábamos de vacaciones, o si alguien se fue, en fin, sucedió. Estoy muy contento. Y probablemente no es una pregunta, sino que desees algo. A nuestros suscriptores, oyentes. Adeptos, Soje. Ay, qué padre.
Bueno, ahorita estamos grabando justo después de Año Nuevo, de hecho es el primer día laboral, no sé cuándo va a salir esto y quiero desear... De la tarde. Ah, Son las 10 de la noche. Sí, 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 quiero desear que ese entusiasmo que siempre tiene una persona al principio del año, para algo bueno, para algunos logros, que encuentre apoyo en ciertas circunstancias, en las personas cercanas, en quienes te entienden. Porque muchas veces pasa que tienes un buen ánimo, sí, pero no encuentras esa combinación, esa siguiente pieza que te ayudaría a no quedarte solo con ese ánimo de buena salud, de una vida genial. Existen caminos propios, no estar solo con eso. Y probablemente quiero compartir que si tienen ideas sobre su salud o qué hacer en su vida, las compartan con quienes los rodean tanto como puedan. Y entonces ese entusiasmo se podrá captar, compartir. Y eso en general es una historia súper, súper genial. Empezar el año nuevo con algunas mejoras de uno mismo, de lo que te rodea y así todo. Todo llegará a algo bueno, genial para la siguiente generación. subtítulos proporcionados por... Muchas gracias por todo lo que haces por mí personalmente como IPSUM y por la información que hoy les diste, creo, a nuestros suscriptores. Tengo un principio de vida muy simple. Cuanto más das, más la vida te devuelve. Por eso te deseo todo lo mejor. Todo lo mejor para ti.